la unidad 3, que nos habla de la tensión entre el derecho natural y el derecho positivo o el positivismo jurídico. Tenemos algunas cuestiones referentes a esa disputa que hay entre una corriente y otra, y justamente una de las principales cuestiones tratamos de dilucidar alrededor de cómo llamamos o cómo definimos a cada una de estas corrientes. Bueno, en primer lugar tenemos que, siguiendo a nuestro filósofo Gregorio Robles, nos dice que el positivismo jurídico tiene o supone la idea de la ruptura con ese ser ideal y más bien la reivindicación de lo real y de las leyes. Acá tenemos que ver que estas cuestiones nos hacen ver muchas veces que lo ideal no existe o no existe tal cual nosotros lo podemos por ahí apreciar, y que tenemos que ceñirnos a lo que tenemos como ley y dentro de eso la estructura. En cuanto a la idea de naturalismo o de derecho natural, lo vamos a ver ahora, pero así vamos a ver acá algunos aspectos como importantes que tienen que ver con el derecho positivo y que lo vemos por la práctica, lo vemos por la vida diaria. Uno de esos es, por ejemplo, que no podemos recurrir muchas veces, o mejor dicho, los jueces no pueden recurrir a determinados juicios de valor, así como vimos en otras unidades, porque el derecho no es algo neutral. Al derecho no le da lo mismo una cosa que otra. Es decir, tratamos de que las conductas de las personas puedan ser resguardadas, sean respetuosas. Entonces, es importante acá distinguir y poder discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que es justo de lo que es injusto, lo que es adecuado de lo que es inadecuado. Y esas apreciaciones suponen distinguir también lo que es justo de lo que es injusto, lo que es correcto de lo que es incorrecto, y para poder apreciar estas conductas necesitamos sí o sí poder valorarlas de alguna manera. Y esa valoración la hacemos inevitablemente a través de algunos valores, porque la palabra nos está diciendo, y eso es lo que nos da de rico el derecho natural. También tenemos algunas cuestiones que tienen que ver que hacen más provechoso un sistema o el otro respecto a la conducta del juez, por ejemplo, que sabemos que el juez en principio no puede crear derecho y tiene que relacionar tiene que interpretar la ley, la teoría, y poder ser ecuánime entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo, por ejemplo, para resolver un caso. Y también sabemos que hay un órgano, que es el órgano productor de las normas, que en este caso en nuestro país es el Poder Legislativo, y hay un órgano que es meramente reproductor de normas, que es el Poder Judicial. Entonces, para lo que tiene que ver con la corriente del derecho natural, las diferencias es como que no son tan netas, porque muchas veces ellos dicen existen normas jurídicas o los casos de supuestos de lagunas, por ejemplo. En esos casos el juez lo que trata de hacer es aplicar al caso que debe resolver una norma determinada, que puede ser debe ser una del ordenamiento jurídico, que puede ser parecida a una de otro caso.
Y esto no es, la crítica que hace el derecho natural es que esto que hace acá, en este caso el legislador, no es solamente seleccionar y una simple reproducción de una norma que ya existe, sino que lo que hace es en muchas veces crear, y ahí, bueno, tienen relación algunos casos que vamos a ver después, de la realidad que vamos a ver que están en el programa. Y otra consideración tiene que ver con lo que es el caso de la prohibición que tiene el juez de negarse a fallar, que está relacionada con una unidad que vamos a ver próximamente. Es como que la gran aspiración de lo que tiene que ver con el derecho positivo ha sido siempre tener un sistema lo más completo posible en el que todos los supuestos que se plantean de la vida tengan una solución en el ordenamiento jurídico. Esto igual sabemos que la conducta de la persona va, la norma siempre va por detrás, ¿sí? Es raro que una norma ya esté creada para prever un caso que pueda darse. Entonces, el juez sabemos que acá no puede negarse a fallar y que supuestamente cuando estamos hablando de un ordenamiento jurídico, todo problema tiene una solución. Pero si vemos por ahí que se da en muchos casos que el resultado, por ejemplo, en algunos casos no está muy claro, es equívoco o las soluciones que se dan son contradictorias. Esto es como una cuestión que vemos en general acá para poder ir viendo qué camino toma una corriente y qué camino toma la otra. Después también tenemos el tema del conocimiento o no conocimiento como polémica central, digamos, en cuestión de estudio entre uno y otro. Y ahí tenemos lo que tiene que ver con el conocimiento, y ahora vamos a ver el conocimiento de qué. El conocimiento, como veníamos diciendo, tiene relación con la interpretación y con el sistema jurídico del que estamos haciendo referencia. En este sentido, cuando tenemos un ordenamiento, un cuerpo de leyes y tenemos un determinado inconveniente, un conflicto, tenemos que ver la posibilidad inteligente de solucionar ese conflicto, teniendo en cuenta, por supuesto, el derecho y tratando de aplicar un derecho lo más justo posible. Esto en la tradición filosófica de Occidente se conocía como la tensión entre lo que tenía que ver entre el cognoscitivismo y el no cognoscitivismo. Y en relación a este tema, tenemos la teoría del derecho natural que se ha inclinado de modo unánime por la tesis cognoscitivista, aunque después tuvo varias variantes. Así, para algunos, la fuente última del conocimiento es Dios. Ese es la parte que se le llama el conocimiento, el iusnaturalismo teológico. Y para otros, la fuente radical de conocimiento es el ser de las cosas, es decir, es lo que se llama el iusnaturalismo metafísico. Y así vamos a ver que hay distintas corrientes. Acá lo importante es analizar lo que nos interesa a nosotros relacionado a las normas. Y en este sentido, hay que ver que, por ejemplo, cuando tenemos una decisión judicial de un juez que considera razonable una X solución y no otra, cuando un juez considera que una resolución es equitativa, es justa, y considera que es la mejor sentencia que puede dar, esto nos está queriendo decir que
este juez, para llegar a esta decisión, tuvo en cuenta otras cuestiones, los derechos fundamentales de las personas, la sustancialidad de la persona, la dignidad de la persona, tal cual como vimos algunas características propias de la persona en las unidades anteriores. Esto es importante y tenemos que ver que muchas veces está directamente relacionado con una cuestión que tiene que ver con cómo se resuelven Perdón, ahí Nahuel, ¿me escuchás? ¿Los que están me escuchan? Bueno, buenísimo, porque pensé que no se escuchaba. Entonces, esta posibilidad de poder razonar, de poder decidir en una determinada causa, es lo que lleva en definitiva a ver qué es lo que pudo tener en cuenta el juez de esa persona. Es decir, qué consideró de la persona y qué aspectos tuvo en cuenta de esa persona, y esto es lo que significa para los jueces, o como los jueces lo toman, lo que se llama una postura cognoscitiva o cognoscitivista. Ahora, cuando estamos en presencia de una teoría o de algo que tiene que ver con lo no cognoscitivo, ahí lo traemos nuevamente a nuestro estudioso Carlos Nino, que nos dice que la posibilidad de identificar un sistema que sea normativo, justo y universalmente válido queda descartada o quedaría descartada, sea porque ese sistema en realidad no existe, o sea porque no es accesible a la razón. Y acá vamos a ver que hay varias variantes que tienen que ver con esas distintas situaciones. Porque el positivismo jurídico está asociado a la tesis no cognoscitiva, más allá de lo que se llama el cognitivismo científico, ha dado una respuesta de índole cognoscitiva, dando algunas cuestiones empíricas que fueron susceptibles de lo que se llamó la observación, la verificación y la clasificación. Pero eso es solamente la descripción de un dato, no una valoración acerca de algo que está bien o que está mal, que es justo o que es injusto. Entonces sabemos que el derecho se convierte en hechos que la vida social científicamente luego las describe, las estudia, y eso da lugar a lo que llamamos nuestra sociología del derecho. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos. Tenemos acá, si ustedes ven en el libro, yo les había pasado, no sé si ustedes tienen a mano, yo les había pasado bastante lo que tiene que ver con la última edición, para que ustedes tengan, ahí está prácticamente todo punto por punto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algunas de esas expresiones entre la tensión entre este derecho natural y este derecho positivo, que tienen que ver con algunas ideas.
algunas ideas de algunos estudiosos de esa época que nos enseñan algunas cuestiones determinadas y todavía nos hacen por ahí reflexionar. Vamos a ver que estas ideas se fueron perfeccionando a medida que fueron a medida que fue pasando el tiempo, porque primeramente empezó uno, lo fue mejorando el otro y luego el otro lo terminó de perfeccionar. Acá tenemos en primer lugar, vamos a ver que el que primero tuvo sus ideas fue Sófocles, con su obra Antígona, en el cual describía un drama que tenía que ver con una disputa por el trono de Tebas, y resulta que luego murieron Eteocles y Polinices, y se ordena un nuevo rey, y lo que se hace es Antígona, que era la hermana de ellos dos, es sorprendida cuando justamente procuraba enterrar a este último. Obviamente con esa conducta es llevada ante la presencia del rey, lo que da lugar a un diálogo que interesa a los fines del trabajo que vamos a ver. Entonces ahí le hacen unas preguntas que tienen que ver con si ella sabía que había sido decretado mediante un edicto que no podía hacerse eso. Ella responde afirmativamente, que ella sabía que eso no se podía hacer. Entonces, ante esa forma de responder, que es tomada como una forma insolente, atrevida para la época que estamos hablando, y además transgresora, y además teniendo en cuenta que avasallaba las leyes establecidas, se le da la posibilidad de volver a preguntarle, y ante su falta de respeto por no solamente por no arrepentirse por lo que hizo, sino por seguir entendiendo que su obrar estaba bien, ahí es donde se empieza a juzgar las preguntas y las palabras que le hace el rey como un juicio, si estamos hablando de un juicio de moralidad o un juicio o justicia de la norma. ¿Por qué? Porque el manifiesto de desinterés de ella por no resguardar su conducta y no poder fundamentarla de ninguna manera, dio lugar a esa posibilidad de esa insolencia. Bueno, ante esto, ahí tenemos que analizar qué entendemos, qué creemos y hasta dónde respetamos la ley, y qué tenemos y qué entendemos por lo que hacemos, por los actos propios, pero en lo que hace nuestra conciencia, que no lo conoce nadie. Entonces, ese, por ejemplo, es un nivel de estudio que nos hace que podamos ver o podamos dilucidar perfectamente lo que es la norma, lo que está escrito, lo que debemos hacer y lo que es obligatorio para todos, y lo que es lo que corresponden a actos que solamente son juzgables por uno mismo, pero que no están encuadrados en ninguna norma de justicia. Esta situación hace razonar y hace que este filósofo nos lleve a entender que la persona humana se comporta de una manera que obviamente puede distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo no conveniente, y que por eso va a tener un determinado juzgamiento según la ley que tengamos. Pero que también la persona tiene además una cuestión interna
que está formada por los valores, por las convicciones y por lo que cada uno cree para sí, porque eso no lo juzga nadie, y que también son principios, pero que el juez ahí no puede intervenir. Si una persona considera que está bien lo que hace, aunque la ley lo prohíba, esa es una cuestión que no es juzgable por el juez, por más sentencia y por más condena que se le dé a esta persona. Esta cuestión importante, que tanto importan las leyes como la parte moral, segunda postura o al segundo autor, que es Aristóteles, que nos hace, en principio, tiene su análisis de lo que se llama la ley particular y la ley común. Para él, la ley particular era la que cada pueblo se daba para sí, y esas a su vez podían ser escritas o no escritas, y también tenemos que, en cierto modo, sabemos que por naturaleza podemos dilucidar lo que es justo o lo que es injusto, y en ese esquema tenemos que, es como que completa un poco la idea de Sófocles, porque en la época de Aristóteles te dan los ejemplos que tienen que ver con la elaboración de piezas que eran puramente teatrales. No había ninguna cuestión filosófica, era algo meramente recreativo, y más allá de la sensibilidad que se podía tener, era una especie de encuentro que se hacía para poder ver esas cuestiones, y era lo que era en el fondo cultural. Entonces, en esta cuestión de Aristóteles, para él, por ejemplo, era posible poder determinar o establecer desde la vía de la naturaleza una instancia o un juicio crítico de lo que era la ley positiva, y que desde luego podía aplicarse la ley positiva. Pero tenía en cuenta también que no siempre lo importante eran las leyes escritas. Las leyes no escritas también tenían su implicancia y su importancia. En cuanto a la ley común, Aristóteles nos decía que las obras, por ejemplo, aunque no fueran de la ley no escrita, eran importantes porque para el hombre era mejor aplicar y guardar las leyes no escritas que las escritas. Y a su vez también incorporó, por ejemplo, otros criterios como eran el de la equidad, que nos decía que la equidad estaba relacionado con lo que era justo y equitativo, y también es un criterio que puede utilizarse en algún momento de ser necesario para poder incorporar o tener un equilibrio en las relaciones cuando no se puede tener de otra manera. En cuanto a la función del legislador, Aristóteles nos decía que el legislador, como toda persona humana, observaba la realidad en forma por ahí condicionada. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre es imperfecto, y entonces en esa imperfección hay que tener en cuenta cómo son las conductas humanas. Y en eso también hay que tener en cuenta para poder incorporar, por ejemplo, la equidad.
Respecto a alguna pregunta hasta acá, ¿hay algo que no se entienda? ¿Me escuchan ahí, chicos? ¿Me escuchás? Ah, ¿me escuchás? Bien. Bueno, seguimos entonces. Acá también tenemos que es importante algunas ideas, son importantes algunas ideas de Aristóteles en cuanto, por ejemplo, su apreciación hacia la realidad de las cosas, porque creía que toda la justicia política tenía o estaba relacionada también con esa fuerza inmutable y así como era tan delicada en su época, por todas las cuestiones políticas y demás, y todo lo que encerraba la cuestión de justicia, también así lo consideraba, lo veía desde el punto de vista de los dioses, que decía que probablemente para nosotros hay una justicia de tipo natural y otra de tipo no natural. Pero tenemos que tener en cuenta que las cosas suceden de una manera y esa manera o esa forma, esa realidad es innegable, ¿sí? Y es incambiable, o sea, es inmutable, no se puede cambiar. En cuanto a el derecho natural y la equidad, también los consideró principios importantes a tener en cuenta en caso de ser necesario para adecuarlos a una determinada realidad. Luego tenemos las expresiones de Cicerón, que apareció un poco más tarde en la historia, pero lo que hace es profundizar las enseñanzas de estos dos primeros y tiene algunas cuestiones importantes que fue mejorando de las ideas de los anteriores. Por ejemplo, él hablaba de que sobre la base de la naturaleza se gobernaba por el poder inmortal que tenían los dioses. Sabemos que en esa época estaba muy mezclado lo que tenía que ver la parte religiosa con las normas, con el derecho. Y él decía que, por ejemplo, había que, esos dioses inmortales estaban dotados de voluntad, de razón, y que para distinguir la ley buena de la mala no teníamos más norma que la de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos estaba dada por el sentido común, por el espíritu, y eso nos podía llevar a identificar lo que estaba bien de lo que estaba mal y lo honesto de lo deshonesto. En relación a la ley, puntualmente, para Cicerón, tenemos que la ley era considerada para él como la razón fundamental en la naturaleza, que ordenaba lo que hay que hacer y prohibía lo que no hay que hacer, es decir, prohibía lo contrario. Se trataba de una razón extraída de lo que tenía que ver con la naturaleza de las cosas, que lo que hacía era impedir que la persona obrara mal y tratar de que obrara rectamente. Es decir, que él entendía que la esencia de la naturaleza humana, por su criterio racional del hombre, debía ser prudente y debería tener en cuenta o debería tener a mano esa regla para poder distinguir lo que era justo de lo que era injusto, lo que estaba bien de lo que estaba mal. Esta cuestión de las ideas fueron mejorando y esa ley de la que él hacía referencia también tenía para él la característica de superioridad de ley de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza la asociaba a la naturaleza humana
por lo que bien podría hablarse de una ley natural sobre la vigencia de lo que tenía que ver con la ley positiva. ¿Por qué? Porque ya no toda ley o toda costumbre, por el hecho de contar con la aprobación escrita, era aceptada como norma, sino lo que resultaría de la naturaleza de las cosas. Y así, por ejemplo, si los derechos se fundaran en la voluntad de los pueblos, en las decisiones de los príncipes, en la sentencia de los jueces, siempre que tuvieran a su favor los votos de la masa popular. Entonces, eso que reinaba en Roma, que también estaba la ley escrita, podía decirse que dependía de cada uno, llegar a decirse que dependía solamente de la opinión de cada uno y no de la naturaleza, era considerado como una especie de una cosa insólita, digamos. En cuanto a ideas que tienen que ver con otros filósofos que fueron mejorando esto, también tenemos la posición de Calícles en el Gorgias de Platón. Ahí tenemos para ver que Aristóteles nos decía que esa naturaleza era inmutable porque tenía en todas partes la misma fuerza, y la oponía a la ley diciendo que la ley variaba por doquier. Es decir, la ley, si hablamos de la ley, tenemos una ley variable que cambia, que muta. En cambio, aquellas cuestiones de derecho natural eran invariables y no iba a haber posibilidad de que vayan cambiando. Y esa posibilidad le iba a dar tener unos parámetros definidos siempre y no que vayan cambiando. Ahí tenemos también, en un sentido parecido, tenemos la opinión de Santo Tomás de Aquino, que nos dice que, bueno, como consecuencia de todo lo que tiene que ver con estas cuestiones alternativas o enfrentamiento entre las personas por la permanencia de un sistema o de otro, ahí tenemos que ver que la cuestión del planteamiento de Aristóteles nos dice que hay una justicia natural, pero sin embargo toda la justicia es como que es variable, es decir, que hay parte de los dos. Con respecto a la cuestión de que qué pasa con las leyes cuando, por ejemplo, mejor dicho, qué pasa con las palabras según su sentido. Ahí se vuelve a las primeras ideas de Sócrates, cuando hablaba de que por los mejores y más poderosos entienden tan pronto los más fuertes como los más sabios. Y ahí entonces se daba la posibilidad, que proponía la alternativa, de considerar tales a quienes se mandan a sí mismos, es decir, quien es moderado y manda en lo que son sus pasiones y sus deseos. Pero esta respuesta, por ejemplo, para lo que tiene que ver en la opinión de Calícles, hablamos de que esas personas, él le decía, ¿por qué nos hablas de esas personas? Que hay que ver si esas personas con esa conducta son felices y hay que ver si están sometidos a algo. Y ahí introduce como elemento interesante la libertad. Y vuelve a decirnos que la libertad, si quisiéramos definir a la libertad, podemos decir que la libertad es todo lo que la persona quiere
todo lo que es justo, que se trataría de que la persona se incline por lo que es, y en definitiva todo lo que está en el orden de la naturaleza. Entonces, si nosotros queremos pasar una vida dichosa, es interesante dejar aquellas cuestiones que no nos hacen, no nos dan crecimiento, y las cosas que no son justas. ¿Por qué? Porque esa persona, habíamos visto en algún momento que la persona va a vivir honestamente cuando respeta al otro, cuando da a cada uno lo suyo, y recién ahí, en esa triada de principios que habíamos visto, podíamos ver que la persona iba a llegar a la felicidad plena y a vivir honestamente cuando cumplía las dos anteriores. Bueno, acá es algo similar, porque hablamos de que todas aquellas cosas que encadenan a las personas y que no las dejan ser felices son aquellas cosas que la persona tiene que ir dejando de lado, y tiene que tomar las cosas bellas de la vida para lograr la felicidad, y para poder entender que hay algunas cosas que son solamente vistas como extravagantes en la vida de una persona. También tenemos la opinión de otro estudioso que también viene a tomar algunas de estas enseñanzas de Callicles, que es Thomas Hobbes. La opinión de Thomas Hobbes, cuando hablamos de esto, tiene que ver con la victoria del más fuerte, que no es tan importante, porque lo importante son las ideas, y en este sentido vamos a ver que retomamos algunas enseñanzas derivadas respecto a los sistemas racionales de relaciones, porque se dice que es importante tratar de ver cuál es el verdadero alcance de la voz cuando hablamos de la naturaleza, y también sería importante ver qué podemos revisar del orden positivo para ver cómo podemos ver cuál existe independientemente del otro. Acá tenemos que a lo largo de la historia hemos visto varias personas que han analizado el tema, y que es un tema filosófico, que es un tema de estudio, y Hobbes particularmente dice que para él, por ejemplo, sería muy importante poder distinguir cada uno de los elementos que tenemos dentro de la realidad social, empezando por las personas. Separar a las personas, analizar a las personas, y finalmente tener en cuenta recomponerlos en cuanto a seres humanos, y eso implicaría la formalización de lo que hablábamos, de lo que conocimos como pacto o contrato social. Pero en el estado que tenemos, el estado que está en la naturaleza, y que los individuos sabemos que actúan tanto entre sí como con la naturaleza, actúan dotados de libertad, y esa libertad se da en el marco de la vida propia de la persona. Consecuentemente, la persona actúa en base a su razón, a su propio juicio y a lo que considera apto para sí en ese momento. Y esta es la idea constante que se advierte en el pensamiento de Hobbes, diciendo que cada persona en el estado natural en el cual estamos hablando de que hay justicia, por lo tanto hay posibilidad de que la persona pueda acordar racionalmente entre los integrantes no solamente derechos o libertades, sino también pueda acordar otras cuestiones. En definitiva, acá su idea tiene que ver con que el hombre es el lobo del hombre, es decir,
que el hombre tiene como propio enemigo al propio hombre. Y esto tiene que ver con el modo de concebir la naturaleza. Cuando hablamos, por ejemplo, de un estado de inseguridad o de guerra. ¿Por qué? Porque nuestras libertades sabemos que a la fuerza van a instituir un determinado orden y la paz. Y las consecuencias, como decíamos hoy, de ese pacto social deberían ser conocidas, y si bien por ahí pueden escapar el concepto de naturaleza, es importante ver que entre todas estas cosas el soberano o el príncipe es el que va a proporcionar la ley positiva y es el que en definitiva va a distribuir a los individuos los bienes y los derechos. Dice Hobbes que la ley es la que obliga a tener a que uno deje de hacer algo, y por consiguiente, en su caso, me obliga a hacer algo en una situación. Referido también a este punto, tenemos el concepto de naturaleza en lo que es referido a las leyes eugenésicas. Este y el punto que viene son dos puntos cortitos que vamos a ver que están relacionados con esto que venimos viendo. Este punto tiene que ver con la idea de una naturaleza que está concebida en una clave física y por tanto en un derecho natural que está fundado en la ley del más fuerte, que es lo que plantearon básicamente Calicles y Hobbes, y que es como que toma un poco de fuerza nuevamente. Pero primero vamos a ver a qué nos referimos o qué es la eugenesia. Acá vamos a ver los comentarios de un estudioso que se llama Eduardo Soria, que nos dice que durante mucho tiempo estuvieron de acuerdo, o se estuvo de acuerdo en que el hombre debía favorecer la proliferación de los integrantes más aptos de su raza y debía condicionar el desarrollo de lo que era la raza más débil. De esta forma, lo que hacían era tratar de defender que el hombre corregiría el error, que ya producto del avance de lo que es la ciencia y la medicina, y esto posibilitó a las personas enfermas, ya sea en el cuerpo o en el cuerpo o de mente, poder continuar con su vida, con sus vidas, más de lo que la naturaleza en realidad le hubiera permitido, y eso ocasionó que los débiles tuvieran la posibilidad de reproducirse y poder engrosar lo que son las filas de las especies humanas en forma negativa. Algunos de estos comentaban que era un acto de injusticia poder sacar, eliminar, o la palabra que se quiera poner, a una persona que tenía una determinada enfermedad o a una persona que se sabía que por alguna cuestión no iba a poder sobrevivir, porque eso va contra lo que tiene que ver, primero, que es una cuestión que no es manejable humanamente, y segundo, que hablamos de personas que son valiosas en sí mismas por su condición de personas humanas. Y estas cuestiones pasaron con mucha rapidez y tuvieron mucha recepción en lo que tuvo que ver con las cuestiones de la ciencia médica y biológica, para poder elaborar algunas doctrinas y también tener en cuenta la legislación. Entonces se plantea el problema de qué pasó o qué pasa, por ejemplo, con las vidas humanas cuyo carácter como bien jurídico protegido esté tan dañado que ya no tenga ningún valor, ni pueda ser titular de ningún derecho, ni pueda, ni prácticamente exista para la sociedad.
Entonces, con este planteamiento se puede decir que se siente un poco de incomodidad respecto al tema, porque si sabemos que la vida es un valor que debemos apreciar como seres humanos, que indistintamente de la cualidad o del accidente que tengo, estamos hablando de la posibilidad de pérdida o el derrumbe de una vida. ¿Por qué? Porque tiene una determinada condición esa persona que para un sector interesa y para otro sector no le interesa. Este estudioso también nos dice que incluso se han realizado muchos congresos y muchas publicaciones manifestando la necesidad de implementar medidas desde el Estado a través de programas y planificaciones que tengan que ver con el control de la reproducción de la población, incluso de la mezcla racial, en algunos casos, por ejemplo, producto de la inmigración, pero también la posibilidad de lo que se llama trabajar sobre la eliminación de la pobreza, como teniendo en cuenta que son causa de enfermedades posteriores y adicciones y demás. Y esto tiene que ver con los exámenes, las esterilizaciones de criminales, el aborto eugenésico, las restricciones a la inmigración, el control de natalidad, etc. Esto, como sabemos, en la mayoría de los países se mantuvieron al margen de esto y es como que no dieron espacio para que se traten o se puedan tener en cuenta estas posiciones. En realidad la idea es qué se puede resaltar de esto o qué se puede entender. No se puede entender nada bien porque el punto de vista no está bien y no respeta la condición humana de la persona. Sabemos que hay personas que tienen determinadas cuestiones, incluso si hablamos de los criminales, sabemos que la mayoría cuando entra a la cárcel y sale está dispuesta a volver a delinquir, pero eso no sería motivo, no es motivo, no habilita a otra persona para decidir sobre la vida de una persona. Entonces, con todo esto, es como que se sintió una determinada repugnancia a nivel general y se trata de que estas cuestiones no tengan relevancia en el derecho, sobre todo cuando no respetan a la persona en su condición de tal. Y una teoría parecida o algo similar es lo que tiene que ver con el punto del derecho natural en el nacionalsocialismo de Hitler. La doctrina que tiene que ver con las ideas de esta persona fueron las ideas que se plasmaron en la década del 30 en Alemania y nos hablaban o tenían el nombre de derecho natural, y ese derecho natural se fundaba en la superioridad física de una determinada raza. Es importante el discurso que Hitler dio en 1933, en el cual dijo, entre otras cosas, que era importante que el derecho sea valorado nuevamente, no según el criterio de un pensamiento liberal, sino de acuerdo con las pautas de la naturaleza. La idea esencial de este personaje de la historia tiene que ver con la sangre o lo que él consideraba la superioridad de la raza alemana
y lo consideraba como un derecho natural biológico que obedecía a la sola razón de haber nacido en ese país. Acá vamos a ver cómo esa condición que venimos hablando de humanidad o de la persona humana, en la posición de él lo dota o le da de determinados derechos naturales, están fundados con lo que es la sustancia, no con la sustancia propia, como vimos, o la esencia del ser humano, sino que tienen que ver con un aspecto totalmente accidental, que es en este caso la nacionalidad o la raza alemana. Bueno, y como último punto hoy, porque después ya queda poquito y terminamos, tenemos el punto E, que nos habla del escepticismo ético de Kelsen y Bullinger. La otra gran crítica que está dirigida contra esta noción que venimos viendo de derecho natural tiene que ver con la posibilidad del descreimiento total de que la naturaleza pueda proporcionar la noción posible, necesaria, y nos da como dos opciones de lectura. Son unos trabajos interesantes. Uno es el de Eugenio Bullinger, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, y el otro es un clásico que ya conocemos, que es Kelsen. El estudio básicamente de Bullinger podemos decir que lo podemos dividir como en tres partes. En una expone todo lo que tiene que ver con el importante desarrollo que tuvo en las últimas décadas la tesis del derecho natural, y si bien entiende que en algunas cuestiones no resisten algunas críticas, reconoce que todas estas ideas, toda esta corriente ha influido y ha incluso acercado al positivismo a poder revisar algunas de sus cuestiones. A raíz de estas revisiones que se propusieron para muchos autores positivistas, entre otros este propio Bullinger, es importante ver que también acá tenemos la apoyatura de otro jurista que se llama Carlos Nino, que nos hablan de lo que se llama una especie de positivismo conceptual, que tiene dos basamentos importantes. La primera es la posibilidad de la existencia de una norma que sea universalmente válida, que suministre criterios para la justicia, instituciones sociales, y esta postura tiene en común con el naturalismo que esa cuestión típica que hablamos de conveniencia de la definición, en algunos casos puede resultar dudosa, porque hablamos de que es incompatible con la creencia en la existencia de un derecho natural solamente. Es decir, no podemos hablar solamente de la existencia de un derecho positivo o de un derecho natural. Por eso ellos dicen que, según su juicio, su estudio y su visión de esta cuestión, se denomina como una corriente de escepticismo ético. También Nino nos dice que no es una característica definitoria del positivismo jurídico, sino de lo que tiene que ver con el escepticismo ético. Dice que el escéptico en ética, en el sentido que estamos hablando de Nino, no cree o no entiende la posibilidad de identificar un sistema que sea
normativo, justo, universal y que sea válido para todos. Llámese como se llame, llámese derecho natural o moral o ideal. Dice que no porque no existe, sino porque no es posible que esto exista. Y el otro punto importante es la distinción entre lo que tiene que ver con lo que se llaman posiciones descriptivas y prescriptivas, es decir, lo que tiene que ver con el ser y lo que tiene que ver con el deber. Según la teoría de este estudioso, estas tesis tienen que ver, no podemos hablar de normas que son absolutamente verdaderas, ni absolutamente falsas, ni absolutamente jurídicas, ni morales, porque no tenemos en consecuencia un derecho natural absoluto. Y estas cuestiones dicen que son por ahí difíciles hasta de aceptar, porque tenemos claro que si no hay normas morales que sean absolutas, objetivamente válidas, tampoco puede haber lo que se llaman derechos morales y absolutos, y en particular derechos humanos que sean universalmente válidos. Acá es importante ver que todo esto que estuvimos viendo de las normas, del derecho natural, es como que se traspasa lo que tiene que ver con el escenario de la ética y en definitiva lo que nos tratan de decir es que si bien sabemos que no es posible reconocer la realidad de las cosas y tampoco la del mundo jurídico, eso no nos impide exigir a ese ordenamiento jurídico que tenemos la incorporación de determinados valores, los cuales no solamente son la consecuencia de una decisión racional, ni tampoco pretenden ser universales, pero sí se pueden tratar de cuestiones o de opciones subjetivas, incluso emocionales, y por tanto relativas. Kelsen, que fue una de las figuras científicas del siglo XX y representante acérrimo de lo que fue la tesis positivista, explica que el problema que tenemos cuando analizamos los valores es justamente un conflicto de valores, porque cuando hay un conocimiento de valores no lo podemos resolver mediante lo que se llama un conocimiento racional. Y las respuestas a estas preguntas cuando tenemos un determinado juicio de valor, también tenemos en parte de las respuestas factores de lo que se llaman emocionales, por lo tanto son subjetivos, que van a ser válidos únicamente para la persona o el sujeto que está juzgando, y en consecuencia vamos a volver a ver que son relativos. Entonces, toda esta cuestión está basada o tiene que ver o es importante desde el punto de vista de quien las analice para entender si se inclina por una postura o por otra postura, por una teoría o por la otra teoría, y en base a qué fundamentos según su propia valoración de este tema. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, llegamos hasta acá. Yo voy a ver si les grabo los casos que siguen para que tengan completo y puedan tener disponible en YouTube. Y la próxima clase vemos el pedacito de la unidad que falta, ¿sí? Yo si puedo grabarles el pedacito, ya les grabo y les paso. ¿Estamos?